Cuando Estados Unidos adquirió Alaska de Rusia, supuestamente hubo una gran oposición por parte del pueblo americano. Los medios inventaron nombres como Valrusia, Jardines Polar Bering y el más conocido, la locura de Shepard, para referirse a Alaska. Desde entonces, el término locura de Shepard ha sido utilizado en libros de historia de Estados Unidos para describir un sentimiento de descontento respecto a que el gobierno gastara millones en una zona considerada sin valor. Muy al norte y aparentemente sin beneficio financiero, especialmente en comparación con la necesidad de reconstrucción nacional tras la guerra civil. Sin embargo, esta es en realidad una interpretación errónea de los eventos históricos. La mayoría de los americanos apoyó la compra, reconociendo el enorme potencial de los recursos naturales de Alaska, lo que resultó ser una decisión lucrativa. Entonces, ¿cuáles fueron los eventos que rodearon la compra de Alaska? ¿Por qué la memoria de este evento está distorsionada? ¿Y por qué este mito sigue persistiendo? Esta es la verdadera razón por la cual Estados Unidos adquirió Alaska, cuando se mira con perspectiva histórica. Alaska es considerado uno de los estados más prósperos de Estados Unidos, en gran parte debido a su vasta riqueza en recursos naturales. La explotación de aceite de ballena, pieles, oro, pescado y, especialmente, de Pedro a lo largo de los años generó ganancias que suman cientos de miles de millones de dólares. Esta abundancia permitió a Alaska abolir completamente el impuesto estatal sobre ventas y el impuesto sobre la renta. Los residentes de Alaska no solo están exentos de estos impuestos, sino que también reciben una cantidad significativa de alrededor de $1,600 al año como compensación. Este pago proviene del Fondo Permanente de Alaska, establecido poco después del inicio del flujo de petróleo de Alaska a través del oleoducto Trans-Alaska. Inicialmente se preveía un gran beneficio financiero de este evento, por lo que, en lugar de gastar las ganancias en proyectos de infraestructura o servicios municipales, se invirtió el 25% de todos los ingresos en un fondo público. Actualmente, este fondo tiene un valor de $64,000 millones, lo que permite a los habitantes de Alaska recibir pagos anuales y prácticamente no pagar impuestos. Además, el ingreso medio por familia en Alaska es poco más de $73,000, alrededor de $18,000 por encima de la media nacional. Alaska ha sido un punto crucial que solidifica a Estados Unidos como una potencia en el Ártico, especialmente debido a su importancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial y a su vasta reserva de petróleo, estimada en cientos de miles de millones de barriles. Actualmente, es seguro decir que muy pocos americanos lamentan la compra de Alaska. Al mirar el mapa datado de 1699, se puede ver que toda la región al norte de California y al oeste del centro de Canadá era simplemente descrita como un espacio en blanco, indicando desconocimiento sobre esta vasta área. Rusia fue la primera potencia europea en explorar esta región alrededor del siglo XVI, como parte de su política expansionista. Esto comenzó en 1581, cuando invadieron las colonias de Siberia, controladas por un descendiente de Gengis Khan, dando inicio a la conquista rusa de Siberia. Su expansión hacia el este fue impulsada por el lucrativo comercio de pieles, por la difusión de la fe ortodoxa rusa y por el deseo de expandir su imperio incorporando nuevas tierras y contribuyentes. La expansión rusa fue notablemente exitosa, y en menos de un siglo, lograron llegar al Pacífico. Establecieron la ciudad de Oukatsk, que pronto se convirtió en la principal base rusa en la costa del Pacífico. En los años siguientes, expandieron sus territorios hacia el sur y adquirieron la península de Kamchatka. Las comunas rusas en Oukatsk solían viajar por tierra hasta la península de Kamchatka para obtener peras valiosas. Estas peras eran entonces transportadas de Oukatsk a través de una intrincada red de ríos hasta el oeste de Rusia, donde eran utilizadas por la aristocracia y comercializadas en los mercados europeos. Aunque los colonos rusos eran hábiles en la construcción de barcos fluviales, no tenían conocimiento sobre la construcción de embarcaciones marítimas, lo que les obligaba a realizar largos viajes por tierra hasta Kamchatka, en lugar de seguir rutas más cortas por mar. Pero eso pronto cambiaría. A principios del siglo XVIII, el zar de Rusia era Pedro el Grande, quien había establecido una marina rusa algunos años antes y ahora estaba volviendo su atención hacia el extremo oriente. Él eligió la ciudad de Oukatsk como punto de partida principal para sus exploraciones orientales y designó al explorador danés Vaites Berim como capitán de la primera expedición a Kamchatka.
Esta expedición comenzó en la ciudad de Okhotsk en 1724. Partiendo del puerto, navegaron alrededor de Kamchatka. A partir de ese momento, quedaron aislados del mundo exterior, completamente solos. Se convirtieron en los primeros europeos en avistar Alaska y confirmaron la existencia de un paso que más tarde sería renombrado en honor al capitán Diren. Pasaron casi 3 años en el mar y realizaron levantamientos cartográficos del este de Siberia, una región que hasta entonces figuraba como un espacio en blanco en todos los mapas. En 1729, la primera expedición naval rusa regresó, marcando un hito significativo. El zar quedó extremadamente satisfecho con los descubrimientos de Bering y ordenó preparativos para una segunda expedición, de proporciones mucho mayores, convirtiéndose en una cuestión de importancia nacional. Uno de los principales objetivos era encontrar un paso noreste que conectara el extremo oriente ruso con los mercados europeos, acortando drásticamente la ruta comercial que, hasta entonces, solo podía hacerse a través de Siberia, o rodeando los continentes americano o africano. La segunda expedición contaba con alrededor de 3.000 personas y el zar destinó un sexto de toda la renta nacional de ese año para financiarla. Este fue uno de los mayores emprendimientos exploratorios de la historia. En 1733, la expedición dio inicio. A lo largo de 8 años, fueron los primeros europeos en navegar por las islas Aleutianas y por Alaska. Realizaron mapeos detallados, los primeros de este tipo en la historia de la humanidad. Año tras año, estuvieron en el mar sin comunicación con San Petersburgo hasta 1741, cuando enfrentaron mal tiempo. 2 miembros de la tripulación naufragaron en la isla de Bering, y el invierno estaba a punto de comenzar. La tripulación se vio obligada a pasar los fríos meses de invierno en las islas, resultando en muchas muertes por escorbuto. El capitán Diren junto con otros 27 tripulantes, no sobrevivieron. De los 46 sobrevivientes, construyeron un pequeño barco de 12 metros de largo utilizando los restos disponibles. Llenándolo hasta el borde con pieles de nutria marina, navegaron hasta un asentamiento ruso en Kamchatka, donde fueron recibidos por sus compatriotas rusos. La noticia de su llegada se esparció rápidamente por el mundo, llamando la atención de las grandes potencias europeas. El Departamento de Geografía de la Academia de Ciencias de Petersburgo posteriormente publicó un mapa que detallaba el recorrido de la expedición, así como una cartografía detallada de un área hasta entonces desconocida. Estos eventos despertaron un gran interés, con un cartógrafo británico publicando más tarde un mapa titulado «Los descubrimientos rusos», que documentaba estas exploraciones. Las pieles de nutria marina traídas por la tripulación fueron reconocidas como las mejores del mundo, y las historias sobre la abundancia de estas pieles en las islas Aleutianas y en Alaska desataron una fiebre del oro. Los colonos rusos migraron a estos nuevos territorios en busca de enriquecimiento rápido. Para controlar el comercio en la región, el Estado estableció la empresa ruso-americana, que construyó un asentamiento permanente en lo que hoy es el Panhandle de Alaska. Cuando los rusos llegaron, el territorio era conocido como América Rusa y estaba habitado por alrededor de 100.000 nativos, dispersos en tribus por la península, con cerca de 17.000 de ellos en las islas Aleutianas. Con la aceleración de la colonización rusa, la emperatriz Catalina la Grande aprobó una ley que los declaraba súbditos de Rusia, sujetos a trabajar para la empresa ruso-americana. Rusia gobernó a los nativos con rigor, ejerciendo un control autoritario sobre ellos. Los colonizadores rusos adoptaron tácticas severas para controlar a los nativos, incluyendo mantener a los hijos de los líderes indígenas como rehenes y recurriendo frecuentemente a la violencia extrema. Como resultado, la población indígena se desplomó a alrededor de 50.000 a mediados del siglo XIX, con más del 90% de las poblaciones en las islas Aleutianas siendo exterminadas. Incluso en el apogeo de la colonización rusa, los colonos rusos no superaban los 800 individuos, y su vida cotidiana reflejaba las prácticas rusas. Debido a la ubicación extremadamente al norte de América rusa, la agricultura significativa era inviable y la comunicación con San Petersburgo era extremadamente difícil debido a la gran distancia. Ante estos desafíos, los colonos rusos buscaron socios comerciales para obtener alimentos que no podían cultivarse en el clima riguroso de América rusa. En 1812, enviaron barcos a la región que hoy es California y establecieron un asentamiento al norte de la bahía de San Francisco, llamado Fuerte Ross. Este se convirtió en la primera comunidad multiétnica de California.
compuesta por nativos californianos, nativos de Alaska y colonos rusos. Fort Royce principalmente comerciaba con los colonos españoles en los puestos comerciales del centro y sur de California, mientras que los Estados Unidos aún estaban en las etapas iniciales de su expansión territorial. Algunos años antes, los Estados Unidos habían adquirido Luisiana y compartían el control de la moneda de Oregón con Gran Bretaña. En la década de 1820, los británicos expandieron sus territorios para incluir gran parte de América del Norte, estableciendo estas áreas como un monopolio comercial para la Hudson's Bay Company, cuya sede estaba en la York Factory. Esa empresa controlaba una parte significativa del comercio de pieles en la América del Norte británica y funcionaba como un gobierno de facto sobre el territorio. En 1822, un barco comercial de los Estados Unidos estaba cerca de América rusa para negociar pieles con los nativos. Cuando fue apresado por los rusos, los Estados Unidos protestaron y el barco fue liberado. En esa época, Rusia y Estados Unidos eran aliados cercanos, y este encuentro resultó en el primer tratado entre las dos potencias. El acuerdo establecía que la línea de este encuentro sería el límite de las reivindicaciones territoriales de Rusia en América, reconociendo efectivamente la reclamación rusa sobre Alaska por parte de Estados Unidos. Aunque el comercio de pieles rusas prosperó durante décadas, las poblaciones de nutrias marinas, castores, zorros y focas habían disminuido drásticamente debido a la caza excesiva. Llegó un momento en que el comercio de pieles ya no era rentable. Las décadas de 1840 y 1850 marcaron un punto de inflexión. Mientras tanto, al otro lado del vasto imperio ruso, una guerra estaba en curso. Rusia estaba involucrada en la costosa guerra de Crimea, que duró varios años, con el objetivo de obtener acceso a los puertos de aguas cálidas del Mar Negro, luchando contra el Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña, entre otros. Esta guerra representó una gran carga para el Estado ruso. Mientras tanto, Rusia había adquirido recientemente nuevos territorios de China, lo que les proporcionó mejor acceso al Océano Pacífico y a los mercados de Asia Oriental. En el contexto de la Guerra de Crimea, la Marina británica atacó los asentamientos coloniales rusos para impedir un posible ataque ruso al comercio británico y francés en la región. Esto destacó la complejidad que enfrentaba Rusia al intentar defender sus territorios más orientales. La América rusa dejó de ser rentable y se convirtió en una carga para la defensa rusa, especialmente considerando la expansión de Gran Bretaña hacia las fronteras orientales rusas. En 1856, las más altas esferas del gobierno ruso comenzaron a considerar la venta de la colonia, y los Estados Unidos emergieron como compradores potenciales ideales. Una ventaja adicional de vender a los americanos era el hecho de que ambos compartían una relación hostil con Gran Bretaña. Si el territorio fuera absorbido por los Estados Unidos, serviría como una barrera entre Rusia y Gran Bretaña. William Shepard, en ese momento gobernador de Nueva York, era un defensor fervoroso de la compra de América rusa, creyendo que era el destino americano colonizar la costa del Pacífico. Los americanos reconocieron por primera vez el potencial económico del oro, las pieles y la pesca en la región, además de ver una posición estratégica más ventajosa para el comercio con Japón y China. Además, los Estados Unidos ya habían comenzado a explorar comercialmente la pesca de ballenas en las aguas alrededor de América rusa. La adquisición del territorio abriría camino para la expansión de los Estados Unidos hacia la Columbia Británica y consolidaría su posición como una potencia en el Pacífico. En 1859, Rusia ofreció oficialmente los territorios de América rusa a los Estados Unidos, pero el momento no era propicio. El país enfrentaba crecientes desafíos internos, con cuestiones que culminarían en la Guerra Civil Americana, que comenzó 2 años después. Abraham Lincoln fue elegido presidente en el mismo año de la oferta a Rusia y nombró a William H. Shepard como su secretario de Estado. Durante la Guerra Civil, Rusia fue la única potencia europea que apoyó a la Unión. Cuando, 4 años después, los unionistas ganaron la guerra, Rusia reanudó las relaciones diplomáticas para hacer una nueva oferta. El diplomático ruso en Washington, Edward Shotwell, recibió permiso del zar Alejandro II para negociar la venta de América rusa. Shotwell, que era bien visto entre sus colegas americanos, estaba casado con una americana y tenía 15 años de experiencia en Washington. Él esperaba que el éxito de las negociaciones le trajera recompensas financieras y una posición más fuerte en Europa.
Una pintura retrata a Sotoel al lado de un globo, indicando Alaska, mientras William H. Sevard, designado para negociar en nombre de los Estados Unidos, está sentado a su lado en una silla. La negociación ocurrió en marzo de 1867. Se encontraron en la legación rusa, la residencia oficial del embajador ruso, donde Sotoel oficializó su oferta para la venta de América rusa. Sevard, entonces, solicitó una reunión con el presidente Andrew Johnson y compartió la noticia con él. Aunque el presidente Johnson expresó inicialmente desinterés en la compra, acordó confiar en el juicio de Sevard. Para Sevard, esta era una oportunidad que había anhelado durante casi 2 décadas, y ahora finalmente tenía la oportunidad de hacerla realidad. Después de la reunión con el presidente, Sevard regresó a la embajada de Rusia para iniciar las negociaciones. Sevard, autorizado por el zar a vender América rusa por cualquier precio superior a $5 millones, mantuvo esa información en secreto, por el momento. Sevard informó al embajador que haría lobby en busca de apoyo para la adquisición, pero advirtió a Sevard que probablemente no podría pagar más de $5 millones, o como máximo, 5,5. Aunque Sotoel estaba extremadamente satisfecho con la noticia, optó por mantener el silencio. Al día siguiente, durante una reunión de gabinete, Sevard presentó un proyecto de tratado solicitando autorización para pagar hasta $7 millones. Hubo poco interés inicial, con el presidente Johnson absteniéndose de hacer comentarios, y ningún miembro discrepó de la propuesta. Posteriormente, esa tarde, tras una breve negociación en la embajada, acordaron el precio final de $7,2 millones. El tratado fue aprobado y firmado, tanto por el presidente Johnson como por el zar Alejandro de Rusia, y posteriormente ratificado. Sotoel recibió su pago y fue trasladado a París. La América rusa fue ahora cedida a los Estados Unidos, junto con la mayor parte de sus bienes. Todos los ciudadanos rusos fueron obligados a regresar a Rusia dentro de 3 años o a convertirse en ciudadanos americanos. El territorio fue entonces renombrado como Alaska, en honor a la palabra leuta para continente. En ese momento, los Estados Unidos adquirieron alrededor de 425 millones de acres de naturaleza salvaje, en su mayoría intacta, que representaba casi 1/3 del tamaño de la Unión Europea. La transacción se realizó por el precio extremadamente bajo de solo 2 céntimos por acre, lo que generó la idea de la locura de Sevard. Esto se debe a que, considerando el vasto territorio y sus potenciales recursos naturales, muchos consideraron el precio irrisorio en relación al valor real del territorio. La idea de esta locura de Sevard se basa en la creencia cultural ampliamente difundida en la época de que los Estados Unidos estaban destinados a expandirse por América del Norte, caracterizando la expansión anterior como el movimiento de pioneros hacia un territorio supuestamente vacío en las fronteras. Sí, esto es conocido como el destino manifiesto. La compra de Alaska interrumpió este patrón, ya que su ubicación geográfica hizo que la colonización por parte de los pioneros americanos fuera mucho más difícil. Poco después de la venta, hubo alegaciones de que periódicos y parlamentarios fueron sobornados para apoyar la compra. Hubo una creencia generalizada de que la compra fue motivada por individuos que buscaban enriquecerse. Sin embargo, la opinión pública negativa sobre la compra fue muy exagerada. Un estudio destacado de 1958, titulado The Offer, analizó artículos de 48 periódicos influyentes y concluyó que la respuesta inicial de ciertos periódicos estaba lejos de ser universalmente contraria a la compra de Alaska. El reportaje inicial también describió la compra como una ganga, un país de las maravillas, y destacó su importancia estratégica para el comercio y la defensa. Esto muestra que la percepción inicial sobre la compra de Alaska no era unánime en su negatividad, como a menudo se retrata. Poco después de la compra, surgieron historias sobre la enorme riqueza que Alaska podría proporcionar, fortaleciendo los lazos económicos con el este asiático, abriendo camino para la posible adquisición de la Columbia Británica y fortaleciendo los lazos con Rusia. Sin embargo, de alguna manera, la idea de la locura de Sevard persistió, manteniendo la idea de que la compra fue colectivamente ridiculizada por la mayoría de la población, mientras que en realidad la mayoría de los estadounidenses tenía una opinión favorable sobre ella. Las únicas personas que se opusieron de forma colectiva a la transferencia fueron los nativos de Alaska, que habitaban el territorio desde hace siglos. En un testimonio al Congreso,
argumentaron que permitieron que los rusos ocuparan el territorio solo para beneficio mutuo. La venta ocurrió sin su conocimiento y el producto de la venta fue destinado a los rusos, lo que fue condenado colectivamente en el momento de la compra. Alaska estaba habitado por solo 2.000 colonos blancos y 25.000 nativos, representando una cuarta parte de la población antes de la llegada de los rusos. Cuando Severn visitó Alaska algunos años después, ordenó una exhibición constante de fuerza militar, enfatizando la necesidad de que los blancos estuvieran siempre vigilantes y listos para actuar, incluyendo el uso de fuerza letal si era necesario. La política adoptada era responsabilizar a una tribu entera por el crimen de un solo individuo. Además, la Oficina de Asuntos Indígenas inició una campaña para erradicar las lenguas, religiones, arte, música, ceremonias de danza y estilos de vida indígenas. Los Estados Unidos establecieron un gobierno civil en Alaska en 1884, buscando aplicar las leyes de minería de Estados Unidos en la región. Algunos años después, se descubrieron grandes depósitos de oro en Yukon, desatando la famosa fiebre del oro en Klondike. Decenas de miles de buscadores de oro corrieron hacia el norte en busca de fortuna durante la fiebre del oro. Poco después, también se descubrió oro cerca del nombre Fairbanks, transformando ambos asentamientos en grandes ciudades. Este fue el inicio de la industria minera altamente lucrativa en Alaska. Posteriormente, se encontraron las mayores reservas mundiales de zinc en el estado. La mina Red Dog, por ejemplo, es responsable del 10% de la producción mundial de zinc y más de la mitad del valor mineral de Alaska. A medida que Alaska se volvió más próspero, también hubo grandes mejoras en los derechos de las poblaciones nativas. En 1924, se aprobó la Ley de Ciudadanía India, otorgando a los nativos de Alaska el derecho a votar, poseer propiedades y registrar reclamaciones mineras. En 1946, el anexo de reorganización indígena permitió que los nativos formaran sus propios gobiernos. En 1945, la ley antidiscriminación de Alaska prohibió la discriminación, y en 1959, al recibir el Estatuto de Estado, el gobierno federal distribuyó alrededor de un cuarto de las tierras a las tribus nativas. Hoy, Alaska está habitado por alrededor de 740.000 personas, de las cuales 120.000 son nativos. No hay duda de que la compra de Alaska fue una decisión que valió la pena. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los historiadores por demostrar que fue de hecho una decisión popular en su momento, la idea de la locura de Severn todavía se enseña ampliamente en las clases de historia en todo el país. Algunos argumentan que esto se debe, en parte, a los escritores americanos y de Alaska que prefieren retratar el territorio como algo distintivamente excepcional, repleto de pioneros autosuficientes. Sin embargo, deconstruir este mito podría ayudarnos a entender mejor la posterior expansión del imperio de los Estados Unidos hacia lugares como Puerto Rico, Hawái, Samoa Americana, Filipinas y otras partes del Pacífico. Me gustaría escuchar sus opiniones y pensamientos sobre este tema en los comentarios abajo. Además, si te gustó este contenido y deseas recibir más actualizaciones y análisis sobre cuestiones globales, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo futuro. Gracias por tu atención y espero verte de nuevo pronto.